Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de Noticias Ahora. El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió este viernes una circular diplomática a todas sus embajadas y consulados en la que establece los lineamientos que deberán seguir tras la reciente prohibición de entrada dictada por la administración de Donald Trump. El documento firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y citado por el medio de comunicación estadounidense CNN contiene las primeras orientaciones específicas sobre cómo tramitar las solicitudes de visa de ciudadanos provenientes de los países restringidos. Según la misiva, las restricciones entrarán en vigencia el 9 de junio a las 001 hora local. Hasta esa fecha, las oficinas consulares deberán seguir gestionando los visados de los solicitantes de los países afectados y completar el procedimiento habitual, que incluye la aprobación, impresión y entrega de los documentos. Además, aclara que la medida no ordena la revocación de los titulares de visas válidas emitidas antes de la fecha de entrada en vigor. El memorándum establece que la suspensión se aplica únicamente a los nacionales de los países designados que se encuentren fuera de Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor y que no tengan visa de dicha fecha. También precisa que los residentes permanentes legales estarán generalmente exceptuados de la normativa. Una vez que entre en vigor la proclamación, las embajadas estadounidenses deberán continuar agendando entrevistas consulares y evaluar solicitudes de visa para trámites urgentes, aunque los ciudadanos de los 19 países vetados solo obtendrán el visado si cumplen con los criterios de excepción. En caso de que un solicitante haya recibido su visa antes del 9 de junio, pero aún no la haya recibido físicamente, el documento será anulado a menos que pueda demostrar que aplica a una de las salvedades previstas. Para los 7 países con restricciones parciales, entre ellos Cuba y Venezuela, dos comunidades con gran presencia en Estados Unidos, el documento indica excepciones específicas para algunos tipos de visa de no inmigrante. De acuerdo con el texto, las solicitudes de turismo y negocios solo se permitirán bajo una excepción por interés nacional o para ciertos deportistas, mientras que las visas estudiantiles y de intercambio requieren también dicha aprobación. En los demás casos se aplicará una validez reducida según lo permita la legislación. El Departamento de Estado informó además que en los próximos días se realizarán seminarios web para ofrecer orientación adicional al personal diplomático y que los criterios detallados sobre qué califica como una excepción por interés nacional serán publicados próximamente en una comunicación aparte. La Cancillería venezolana rechazó este viernes las recientes declaraciones de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, quien indicó que podría autorizar el uso de fuerza letal contra embarcaciones no identificadas procedentes de Venezuela. El oficialismo venezolano expresó en un comunicado su extrañeza ante la reacción que calificó de iracunda e injustificada de la primera ministra de Trinidad y Tobago tras la denuncia formulada por el propio Nicolás Maduro sobre una supuesta incursión de elementos criminales desde el país insular. En el mismo texto, la Cancillería venezolana aseguró que varios individuos con nacionalidad trinitaria fueron detenidos en territorio venezolano y que han confesado sus planes. A juicio del chavismo, lo adecuado ante este tipo de situaciones es una actitud de cooperación para esclarecer los hechos y no el uso de amenazas. En ese sentido, el comunicado cuestionó la postura adoptada por Persad Bissessar al señalar que la actitud virulenta y antisonante de la primera ministra levanta serias sospechas de complicidad con dicha incursión y compromete las buenas relaciones de cooperación entre ambas naciones. La reacción del oficialismo surge luego de que Kamla Persad Bissessar advirtiera públicamente que su gobierno evaluaría medidas para autorizar a la Guardia Costera el uso de fuerza letal contra embarcaciones no identificadas procedentes de Venezuela.
Tenemos que tomar en serio cualquier amenaza de incursión en nuestro territorio, expresó al referirse a las acusaciones del chavismo sobre supuestos terroristas que habrían ingresado desde Trinidad y Tobago. En otra información, la organización no gubernamental Espacio Público reportó al menos 30 violaciones al derecho a la libertad de expresión e información durante el mes de mayo, un mes que fue marcado por un contexto electoral cargado de represión por parte de las autoridades venezolanas. Así lo ha indicado la organización en un comunicado. De acuerdo con el más reciente boletín de Espacio Público publicado este viernes, las agresiones incluyeron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, restricciones al trabajo periodístico y ataques contra organizaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por la represión estatal previa y durante las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo. Además, la ONG identificó 13 hechos en los que resultaron afectadas 17 personas, siendo los principales agresores los cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones gubernamentales. Entre los casos más graves figura la desaparición forzada del abogado Eduardo Torres, miembro de Provea, quien fue interceptado el 9 de mayo en Caracas y permaneció más de 96 horas sin contacto con sus familiares ni abogados, precisó Espacio Público. La organización también denunció que el periodista Carlos Marcano, vinculado a organizaciones de la sociedad civil, fue detenido arbitrariamente el 23 de mayo y sigue sin comunicación. Fue sacado a la fuerza de su casa por funcionarios del Estado y ha estado incomunicado de sus familiares y amigos, violando el derecho al debido proceso, indicó el boletín. En el informe, la organización destacó que durante la jornada electoral del 25 de mayo, los periodistas enfrentaron numerosas trabas para ejercer su labor durante la cobertura. De acuerdo con el reporte, en otros estados como Mérida, Maracaibo, Aragua y Apure, periodistas fueron hostigados, obligados a mostrar credenciales o se les impidió cubrir la jornada. La ONG destacó que el pasado 26 de mayo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó públicamente a Provea, Foro Penal y otras ONG de formar parte de una presunta estructura terrorista. Cabello, a través de su programa de televisión, advirtió que cualquier persona que denunciara violaciones a los derechos de detenidos sería llevada en silencio, lo que Espacio Público considera parte de un patrón sistemático de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil para desalentar la denuncia pública. El mes, según Espacio Público, cerró con un clima de intimidación generalizada, censura y amenazas constantes hacia quienes informan, denuncian o ejercen activismo en defensa de derechos. Y María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido arbitrariamente en Venezuela, denunció este viernes las condiciones de su arresto y exigió al fiscal general Tarek William Saab conocer su paradero. En un mensaje publicado en la red social X, cuestionó las versiones difundidas sobre el caso y reclamó garantías básicas. Gómez también alertó que el hijo de ambos ha cumplido medio año sin poder ver ni comunicarse con su padre. En ese sentido, reiteró su demanda ante las autoridades venezolanas para saber dónde se encuentra su esposo. En su mensaje, Gómez fue enfática al denunciar la falta de comunicación de Galo con sus familiares desde el momento de su aprehensión. La detención de Nahuel Galo ocurrió el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzaba desde Colombia hacia Venezuela por el puente internacional Francisco de Paula Santander para visitar a su familia. Desde entonces su contacto con el exterior ha sido prácticamente nulo. Su pareja y su hijo lograron salir del país recientemente mediante un operativo coordinado por autoridades argentinas y organizaciones de derechos humanos en medio de un contexto de creciente represión contra opositores y extranjeros en Venezuela. En materia electoral, especialistas consideran que el nuevo anuncio a elecciones municipales por parte del Consejo Nacional Electoral es apresurado y no permitirá garantías mínimas para quienes decidan participar en estos comicios. Ante un nuevo llamado a elecciones municipales en Venezuela, analistas consideran que este anuncio del poder electoral en el país busca solapar las denuncias al árbitro que se mantienen desde el año 2024 y no incentivan a la participación. Este anuncio viene a solapar una nueva deuda que tenía el CNE y que sigue teniendo porque no ha saldado esa deuda. Primero, la del 28 de julio,
donde no ha publicado el CNE los resultados desagregados a nivel de mesa electoral. Segundo, tampoco ha publicado entonces de este proceso que realizó recientemente. Quedaron una serie de cuestionamientos pendientes, de dudas que estaban allí presentes, no solamente sobre el número de participación que anunció uno de los rectores, sino también sobre la forma en que adjudicaron los cargos para el Parlamento, sobre todo en lo que es la lista nacional. Parece que el mensaje claro y contundente que mandaron los venezolanos en las últimas elecciones de gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional no lo quieren tomar en cuenta. El CNE está bajo sospecha. Así que lo que aquí está en juego, haciendo elecciones de esa manera, apresuradas, sin un CNE confiable, es la legitimidad de esos representantes. Nadie creería en ellos si salen electos por una pírrica votación. Quiero recordar que la democracia nace en los municipios, que el órgano público más cercano al ciudadano son los municipios. Aquí nos estamos jugando, como quiera que sea, es la democracia de Venezuela. Asimismo, destacaron que de continuar convocándose elecciones sin saldar las cuentas pendientes por parte del Consejo Nacional Electoral, lo que se conseguirá es mayor rechazo al árbitro y con ello cada vez más abstención. No podemos acostumbrarnos al descaro de unas autoridades electorales que están entonces haciendo lo propio para justamente desvalorar y para terminar de aniquilar lo que conocemos como el voto en Venezuela. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, indicó que las postulaciones de candidatos para las 335 alcaldías de Venezuela, así como para los consejos municipales, serán desde el 9 hasta el 13 de junio. Continuamos. Un motorizado falleció y otras 2 personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito registrado en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Con esta información iniciamos nuestro repaso por las regiones de Venezuela. De acuerdo con la información preliminar, el motorizado impactó contra 2 personas que iban en bicicleta por la avenida Caracas, sector Core 8 de Puerto Ordaz, municipio Caroní del Estado Bolívar. El hombre que conducía la moto falleció en el sitio instantáneamente según el reporte policial, mientras que quienes iban en la bicicleta presentaron politraumatismo generalizado. Cabe destacar que el Servicio de Emergencias Médicas de la Gobernación de Bolívar llegó al sitio y movilizó a los lesionados hasta el Hospital Uyapar, en Puerto Ordaz, donde reciben atención médica. El cadáver del motorizado fue trasladado hasta el Servicio Forense de San Félix. El nuevo gobernador del estado Guárico, Donald Donaire, fue juramentado en un acto celebrado en la población de Valle de la Pascua. El mandatario regional aseguró que su mandato estará basado en cumplir sus promesas y además reiteró que hará una transformación dentro de la gobernación. Queremos decirle a nuestro pueblo que vamos a cumplir todas nuestras promesas. Las vamos a cumplir todas y más allá. Y una de las principales compromisos de campaña fue que dijimos que voltearíamos la gobernación como una media. La vamos a voltear como nos los ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro. La vamos a construir desde cero. Su estructura organizativa, de funcionamiento, de presupuesto. Renace una nueva gobernación y será una gobernación del pueblo de Guárico. Donaire manifestó que su gestión estará enfocada en incrementar la producción agropecuaria, así como también mejorar la calidad de los servicios públicos, los cuales se han convertido en una denuncia constante de miles de habitantes en esta región. Con el objetivo de promover entre los jóvenes la idea de productividad desde los procedimientos científicos, se realizó el 21 Festival Juvenil de la Ciencia. En este programa se impulsa la triada escuela, representante, estudiante, para generar ideas de negocio en torno al núcleo familiar. La importancia que tiene esto es que, digamos que fueron los primeros pines de todo ese gran movimiento emprendedor
que existe hoy en la isla de Margarita. Porque todas estas muestras que están presentando acá de dulcería, de gelatina, de pudines, de servicio, de material, con material reutilizable, es una muestra de lo que se puede hacer y lo que pueden hacer los muchachos de tercer año, jóvenes que a lo mejor tienen 14, 15 años cuando mucho, y que puede apuntalar la economía del grupo familiar. Iniciamos nuestro recorrido internacional. El Papa León XIV recibió este viernes en el Vaticano al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con el que conversó sobre cómo lograr mejorías en la paz, tanto en Ucrania como en Gaza. Así lo explicó el dirigente comunitario tras esta reunión. También abordaron otros desafíos globales como el cambio climático o la dignidad del trabajo, indicó Costa en su cuenta de X, antiguo Twitter, tras el encuentro. El presidente del Consejo Europeo dijo que León XIV es el Papa de la paz real. También expresó su deseo de que la Unión Europea y la Santa Sede trabajen juntas por el bien común. Las reuniones permitieron constatar las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la Unión Europea y la voluntad de intensificar aún más el diálogo sobre temas de interés común. Nos vamos a Ecuador. El inicio del juicio previsto para este viernes contra Jorge Glass, ex vicepresidente de la República de ese país durante la década del correísmo, quedó postergado hasta que se le practique una evaluación psiquiátrica, para lo que se ha fijado un plazo de 10 días. La Fiscalía General del Estado indicó que no se instaló la audiencia de este juicio por presunta malversación de fondos públicos que se le sigue a Jorge Glass para cumplir con la pericia psiquiátrica a el ex vicepresidente solicitada por el juez de instrucción. Apuntó que el tribunal otorgó como plazo hasta el 16 de junio para la presentación de esta pericia y la nueva convocatoria se fijó para el 17 de junio. Y el volcán de fuego en Guatemala se encuentra en calma tras erupcionar esta semana, lo que ha generado la evacuación de casi 1,000 personas. El volcán de fuego de Guatemala entró este viernes en calma tras erupcionar en la noche del miércoles, sin mayores consecuencias hasta el momento, de acuerdo con fuentes oficiales. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló que han sido evacuadas casi 1,000 personas que actualmente reciben ayuda humanitaria, debido al flujo de lava que cayó durante el jueves en las comunidades aledañas al volcán. En el cráter del Coloso, de 3.763 metros de altura, aún se observa una fumarola blanca y se mantiene la alerta anaranjada de prevención ante cualquier emergencia, según la misma fuente. El ente científico mantiene equipos de vigilancia permanente en la zona para verificar el comportamiento del volcán, que tuvo una de sus peores erupciones el 3 de junio de 2018, dejando más de 300 muertos y la destrucción de poblados. La ceniza producida por la erupción alcanzó alturas de más de 4.800 metros y se desplazó a una distancia de entre 30 y 50 kilómetros hacia el noroeste, suroeste y oeste de la montaña. Pese a la aparente calma, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala recomendó a la CONRED, la máxima autoridad de protección civil en Guatemala, permanecer atentos para alertar a los poblados sobre los flujos de lava que podrían seguir activos. Tucuy es el nombre de un programa que revoluciona la gastronomía sostenible en Bolivia. Veamos. El restaurante Gusto de La Paz impulsa el programa Tucuy, inspirado en la cocina óptima peruana para enseñar a sectores vulnerables bolivianos a aprovechar al máximo los alimentos mediante técnicas sostenibles que transforman desechos en ingredientes útiles, promoviendo así el ahorro económico, el impacto ambiental positivo y la seguridad alimentaria en comedores populares. El programa Tucuy, todo en quechua, es gestado por los peruanos Palmiro Ocampo y Ángel San Miguel, fundadores de la asociación CORI, Cocina Óptima. Ocampo es un chef formado en los restaurantes de El Celler de Can Roca en España y Noma en Dinamarca, y llegó esta semana a La Paz para iniciar la fase piloto del programa. La cocina óptima es una metodología que desarrollamos en el 2017 en Perú, consistente en una visión de gastronomía sostenible a través del máximo aprovechamiento de cada parte de los alimentos.
con la premisa Tukuy Mikhunata Ama Usunchiyuchu, aprovechemos todo lo que comemos, no desperdiciemos, en quechua. La fase piloto comenzó con la capacitación de una treintena de personas, incluidas las cocineras del Comedor Popular Virgen de Copacabana, situado en el barrio La Portada, que colinda con la ciudad vecina del Alto. El chef boliviano Jairo Michel, que es el jefe de cocina de Gustu, explicó el objetivo de este programa. El proyecto, que se denomina Tukuy, significa todito en quechua, y la idea es poder aprovechar el 100% de nuestros alimentos, ¿no? El poder comenzar a cambiar el chip y comenzar a pensar en que tenemos que aprovechar las cáscaras, las semillas, los troncos a veces del brócoli, del coliflor, las hojas, las raíces del tallito, los tallos de cilantro. Ocampo y Michel condujeron el primer taller de Tukuy ante la atenta mirada de las beneficiarias, mujeres en su mayoría, quienes tomaban apuntes y se sorprendieron cuando el chef peruano les explicó, por ejemplo, sobre cómo usar las cáscaras de las zanahorias que acababan de emplear en una sopa para preparar un encurtido. Y ya comenzaron los homenajes por el centenario de la muy querida y recordada cantante Celia Cruz. Este 2025 se conmemora el centenario del nacimiento de Celia Cruz, la cantante cubana que se convirtió en un ícono mundial de la música latina y cuyo legado sigue vigente más de 2 décadas después de su muerte. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, conocida como Celia Cruz, nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, y desde sus inicios mostró un talento vocal que la llevaría a ser reconocida como la reina de la salsa. Su carrera se extendió por más de 5 décadas, durante las cuales cultivó una imagen vibrante y una voz inconfundible que conquistaron públicos de todo el mundo. Cruz comenzó su trayectoria profesional en los años 40 junto a la Sonora Matancera. Tras su salida de Cuba en 1958, se estableció en Nueva York, donde se integró a la creciente escena de la música caribeña y vivió en condición de exiliada. Celia se asoció con figuras como Tito Puente, Johnny Pacheco, Willy Colón, Ismael Rivera y la Fania All Stars, con quien llevó su música a escenarios internacionales. Su emblemático grito de ¡Azúcar! Se volvió sinónimo de su energía y alegría sobre el escenario, hasta que el cáncer la obligó a retirarse. Falleció el 16 de julio de 2003 en su casa de Nueva Jersey. Para celebrar el centenario de su nacimiento se han programado conciertos, exposiciones, reediciones en vinilo de su discografía, programas especiales y homenajes en varios países. Uno de los eventos centrales será un concierto el 9 de agosto en el Summer Stage del Central Park, con la participación de Isaac Delgado, Aimee Nubiola y Brenda Navarrete para honrar la memoria de la reina de la salsa.